El siguiente caso ocurrió en México, en Morelia, Michoacán. Todo empezó el día 21 de septiembre de 2020. Se trata de una chica que tenía 21 años de edad, y quien en vida llevaba por nombre Jessica González Villaseñor. Era una maestra de educación básica, que en esos momentos se encontraba dando clases a distancia. Originaria de Guanajuato, pero vivía en Morelia, y quien tenía una relación tóxica. La chica salió de su domicilio, ubicado en la colonia Martínez de la Plaza, ubicado en Morelia, Michoacán, aproximadamente a las 5 de la tarde, siendo esta la última vez que su familia la vio con vida. Al pasar de las horas y ver que no regresaba, su familia empezó a preocuparse, intentaron localizarla llamándola a su celular pero no les contestaba. Y fue entonces que su familia decidió reportar su desaparición, haciendo la denuncia correspondiente, para que iniciaran una búsqueda y poder localizarla. Y fue que la Procuraduría lanzó una alerta ALBA, y por su parte familiares publicaron por redes sociales la desaparición de Jessica para poder encontrarla. Lo que se sabía hasta el momento, era que Jessica había salido con una amiga de nombre Renata, o al menos eso fue lo que les dijo a sus papás. Pero cuando sus papás fueron a buscar a Renata, para saber qué había pasado, se encontraron con la sorpresa de que Jessica no le había escrito por días a Renata, así que ella no sabía nada de ella, y tampoco sabía si había salido con alguien. Lo siguiente que hicieron, fue contactar a la prima de Jessica, y lo que Airam les dijo, fue que probablemente se había ido con José Luis, un conductor de Uber, y hasta el momento era la única información que sabían. Los familiares de Jessica se la pasaron en guardia permanente afuera de las oficinas de la Coordinación General de Fiscalías Regionales, y colgaron una manta con una fotografía. Además de eso, informaron a la policía lo que habían averiguado, de que muy probablemente, Jessica se había ido con un chofer de Uber, y fue entonces que con esa información, iniciaron los trabajos de búsqueda para dar con ella. Y fue así, pues los investigadores lograron localizar al conductor, quien acudió a dar su declaración en la fiscalía, pero después de eso descartaron que la chica hubiera estado con él, pues él mostró que ese día él había estado trabajando, y mostró los viajes que lo comprobaban. Después de eso, la alerta ALBA se difundió en instituciones públicas, y a través de los medios de comunicación. Ese mismo día, ya por la tarde, la prima de Jessica dijo que probablemente se había visto con su exnovio, y no solo eso, a través de las redes, dijeron que la última vez que fue vista, era en compañía de Diego, su exnovio, y con quien la vieron irse, en un carro marca Polo color gris. Diego Uric Melgoza, quien recientemente acababa de cumplir 18 años, de 1,80 metros, jugador de fútbol americano, con dinero, y que vivía en Altozano, zona donde se asientan los ricos de Morelia. Por otro lado, Cristo Adán, el hermano de Jessica, era el único de la familia que sabía de la relación que tenían ambos, pero lo que él sabía, era que se habían conocido hace 6 meses, en un festival. Las amigas de la chica también sabían de Diego, y de su relación. Las chicas dijeron a la policía que ellos habían salido varias veces, y que Jessica se había enamorado de él. Ella quería tener una relación seria y formal, pero sus amigas le decían que Diego solo la buscaba cuando quería tener intimidad. Cuando la policía contactó a Diego por teléfono, él reconoció que se había salido con Jessica, pero también dijo que él la había llevado temprano a su casa, porque también llevaría a su amiga Hannah. Investigadores y familiares, después de hablar con Diego, se pusieron a investigar cuál había sido la última ubicación de Jessica, mediante su celular, y extrañamente, aparecía en Ateco, por lo que de inmediato, su papá y su hermano se dirigieron a dicho lugar, en donde al llegar, quien les abrió fue el padrastro de Diego. Y este les dijo que supuestamente el chico también se encontraba desaparecido, y lo que él no sabía, es que anteriormente ya habían hablado por teléfono con Diego. Luego de tan inesperada visita, el padrastro de Diego acudió para declarar, y él aseguraba que no sabía nada del chico, y que aquella mañana del 22 de septiembre, Diego le llamó y le dijo que iba a ocupar un abogado, porque la fiscalía lo andaba buscando, porque él había sido la última persona en ver a Jessica. Él le confesó que habían tenido intimidad, pero que después de eso, la había llevado a su casa. El padrastro del chico también aseguró que no conocía a Jessica, y que la novia de Diego se llamaba Camila. Agregó que Diego le comentó que había llevado su carro a lavar, y que él solo le dijo que eso se podía malinterpretar por parte de las autoridades. Dijo que también acompañó a Diego a ver a su padre biológico, en donde solo estuvo por un momento, y después de eso, ya no supo más de él. Entonces, la policía con esa información, decidió ir a entrevistar al padre de Diego, para saber en dónde estaba el chico, pero él dijo que solo había ido a pedirle dinero porque se había metido en un problema, del cual lo estaban inculpando, pero esto fue lo único que le dijo y se fue. Lo siguiente que se haría, sería ir a investigar en el auto lavado, en donde Diego acudió a lavar el carro.
Los empleados de dicho establecimiento dijeron que Diego pidió el paquete más completo, y recalcando que la cajuela, asientos y vestiduras se tenían que limpiar perfectamente. Un trabajador también le dijo a la policía que Diego había acudido con una mujer, pero que solo dejaron el carro y se fueron. Más tarde Diego regresó, pero esta vez iba acompañado por un hombre, pero se retiraron cuando vieron que el servicio de lavado todavía no estaba terminado, pero antes de irse, Diego volvió a repetir en que limpiaran bien la cajuela. Al pasar de las horas, extrañamente Diego no regresó por su carro, mismo que fue asegurado por la fiscalía. Una vez que ya tenían el carro, procedieron al peritaje correspondiente, en el cual se encontraron manchas de sangre en el asiento trasero, en la cajuela y en la palanca de velocidades. Todo esto fue captado con el Blue Star y la luz negra. Luego de lo que encontraron los oficiales, acudieron a la casa de Diego para también realizar un peritaje, y ahí se encontró la ropa y los tenis que Diego había usado ese día, y en los cuales también habían manchas de sangre. Hasta ese momento, todo indicaba que Diego era el responsable de la desaparición de Jessica, pero tenían que esperar para saber si el ADN era el mismo de la joven. El día 23 de septiembre, en las calles de Morelia, había una manifestación por parte de familiares, amigos y gente que se sumó para exigir la aparición de Jessica. El día 25 de septiembre, se realizó un operativo de búsqueda, en la cual se realizaron búsquedas por diferentes partes de Morelia, pero principalmente en donde había desaparecido Jessica. Y finalmente ese mismo día, a las 3:25 de la tarde, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa despoblada, al sur de Morelia. Los restos fueron trasladados al servicio médico forense para realizar la necropsia de ley. Cuando Jessica fue encontrada, tenía signos de violencia, se apreciaba que tenía golpes, y no tenía ropa de la cintura para abajo, y la blusa que llevaba puesta estaba recogida a la altura de sus hombros. Además, presentaba escoliaciones, lo cual indicaba que había sido arrastrada hasta ese lugar. También notaron que había sido abusada, pues tenía ADN al interior y exterior de su zona íntima. El dictamen del forense indicó que Jessica tenía aproximadamente 72 horas fallecida cuando la encontraron. Se dictaminó que la causa de muerte fue hemorragia subaracnoidea, a traumatismo cráneoencefálico. El cuerpo de Jessica tenía al menos 30 golpes, pero hubo uno en la cabeza que le causó la muerte. Al siguiente día, las cámaras del fraccionamiento Monarca fueron revisadas. Ese era el lugar en donde vivía Diego, y en las grabaciones se le ve al joven salir el 21 de septiembre, después de las 4 de la tarde, y a las 5:39 se le ve regresar, esta vez con una mujer, que al parecer era Jessica, y es a las 6:45 que se le ve abrir la cajuela y meter una bolsa en el interior. Y unos minutos después, se le ve a otro auto estacionarse cerca del carro de Diego, y dos personas se bajan a revisar la cajuela, y cuando vieron lo que había adentro discutieron por poco tiempo. Finalmente, a las 7:27 se le ve irse, y 15 minutos después regresa a su casa, para finalmente irse con las dos personas del otro auto. En otras grabaciones, se le ve a Diego salir de su casa, acompañado por una mujer, y ya en la madrugada, se les ve sacar una bolsa de basura, y al siguiente día, vuelve a salir de la casa con la misma mujer, la cual identificaron como Hannah, amiga de Diego. Una vez revisadas las grabaciones, la policía supuso que Diego tenía cómplices, y procedieron a buscarlos, y los dos sujetos fueron identificados, como Yair y Diego CR, quienes declararon que Diego Uric les habló para decirles que si de verdad eran sus amigos, tenían que ayudarlo. No les dijo qué pasaba, solo les mencionó que fueran a su casa, y ahí les diría. Y cuando llegaron, Diego ya los estaba esperando, y se fueron a comer unos tacos al infierno, y cuando salieron, fue que les mostró la cajuela, en la cual se encontraba un cuerpo, envuelto en una cobija color turquesa, y fue después que les pidió le ayudaran a deshacerse del cuerpo. Dijeron que Diego tenía rasguños en los hombros, y se mostraba inquieto, y cuando le dijo a Yair que lo ayudara, este le respondió que no podía hacerlo esta vez, y ambos se fueron, y que mientras lo esperaban en el otro auto, vieron a Diego bajar el cuerpo. Por otro lado, Hannah, amiga de Diego, en su declaración dijo que ese día 21 de septiembre, pasadas las 9 de la noche, Diego le mandó un mensaje, en donde le decía que quería contarle algo, y cuando ella llegó a su casa, se encontró con su amigo, que también se llamaba Diego. Hannah le preguntó a Diego Uric si había estado tomando, porque olía mucho a alcohol, y cuando vio el auto, vio que tenía una botella, y que en los asientos traseros había tierra y pasto. Eso se le hizo sospechoso, y cuando abrió la cajuela, se encontró con una bolsa grande. Hannah se quedó toda la noche en la casa de Diego, y fue en la madrugada que la despertó, y le dijo que lo acompañara, y se subieron al carro de la mamá de Diego, y también subió una bolsa de plástico, y cuando estaban en el auto, ella le preguntó que qué pasaba, y él le contestó que no sabía lo que había hecho,
pero que no podía contarle. Y en el camino Diego sacó una bolsa de mano, y la tiró por la ventana, y cuando regresaron a su casa, Hannah le pidió a Diego que ya la llevara a su casa, y aunque en el trayecto pasaron al auto lavado, fue ahí donde se despidieron. Las declaraciones de los jóvenes parecían convincentes, pero no concordaban con lo que las cámaras mostraban, pues según estas grabaciones, los tres amigos ya estaban enterados de lo que había pasado antes de llegar a su casa. Y el día 27 de septiembre, se obtuvo la orden de aprehensión en contra de Diego Uric, pero hasta el momento se encontraba prófugo, y nadie sabía nada de él, incluso su familia desconocía su paradero, y por lo mismo se roló la ficha roja para dar con él. La fiscalía ofreció una recompensa, por $1.000.000, a cambio de información para dar con el asesino. Y fue el día 30 de septiembre, que Diego fue detenido en el Hotel El Delfín, ubicado en Chihuatlán, Jalisco. Y tuvo una detención preventiva, en lo que se resolvía el caso, pero al día siguiente de eso, un juez decidió vincular a proceso a Diego, después de que la fiscalía presentara todas las pruebas, incluidas videos y dictámenes periciales. Por otro lado, a Hannah, amiga del joven, se le acusó de complicidad, ya que ella le había ayudado a esconder las evidencias, y cuando nuevamente dio su declaración, dijo que Diego la había amenazado, y que tuvo que acceder a acompañarlo a lavar el carro. Además de eso, le escondió una chamarra y un hacha, con la que supuestamente había matado a Jessica. Ella repetía que lo había hecho por miedo, ya que Diego pertenece a una familia de poder político en Michoacán. Hannah aseguró que ella era inocente, y que no tenía nada que ver con lo que Diego había hecho. Finalmente, después de 2 años de lucha, Diego Uric Melgoza fue sentenciado a 50 años de prisión, por el feminicidio de Jessica González, y teniendo que pagar $1.200.000 por la reparación del daño moral a la familia.